Démosle más fuerte ese aplauso al Señor. El nombre de Cristo exaltamos. Aleluya, Señor. Podemos sentarnos, gracias. Hoy vamos a continuar con nuestra prédica e enseñanza acerca de las armas espirituales. Es el día de hoy, siempre siguiendo el tema de guerra en los cielos. Y vamos a ir desarrollando, no de una manera tan grande cada parte, sino que como una introducción general, pero que les va a dejar afirmado el concepto de lo que es cada arma que nosotros usamos en la vida espiritual. Comenzaremos diciendo que el mundo en que vivimos resuelve sus problemas de una manera muy diferente a lo que nos enseña la palabra de Dios. Jesús dijo que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo, y que la lucha diaria que enfrentamos tiene su origen en los lugares celestiales, o sea, en lo espiritual. Por tanto, Él nos enseñaba, y a través de los apóstoles también, que toda batalla espiritual debe de contrarrestarse con armas también espirituales. Ahora, para que lo podamos ver, vamos a ir poniendo ejemplos, y uno de ellos es cuando los discípulos se acercan a Jesús, Él ya ha resucitado. Él les da las instrucciones para lo que tienen que hacer, y ellos le hacen una pregunta y Él les contesta. Esta respuesta nos va a dar la clave para todo lo que vamos a ir cubriendo. Vamos a leer Hechos 1, 6, 7, pónganlo por ahí. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos estaban esperando una manifestación del reino de Dios en el orden natural, comenzando con ellos, ¿verdad? Miren lo que Jesús les contesta. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Él los pasa del plano natural al plano espiritual. En otras palabras, le está diciendo: primero vamos a arreglar, ¿verdad?, el reino de Dios, los principios del reino que van al corazón del hombre, a el origen de todas las cosas que es espiritual, y luego la parte externa y natural también viene a ser arreglado respecto a lo primero que se tiene que hacer. Y así es en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante, mis hermanos, que entendamos lo que es esa guerra espiritual, esa lucha espiritual que todo cristiano tiene que enfrentar en su vida diaria. En la vez anterior que predicábamos, enseñábamos el origen. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, el origen no es tanto lo natural. Ahí es donde se miran los efectos, pero todo tiene una trascendencia, viene de lo espiritual. Entonces, lo espiritual tenemos en nosotros confrontarlo con lo espiritual también. Entonces, por eso es que es tan importante que entendamos qué armas son estas, porque estas armas son poderosas y podemos con ellas vencer las tentaciones, superar las adversidades y resistir todos los ataques del maligno. Dicho esto,
veamos cuáles son las características de estas armas espirituales. Y eso lo dice el libro de 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Lo vamos a leer. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí comienza a explicar mejor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí tocan muchos puntos importantes, y si no le ponemos atención los perdemos de vista, porque da una serie de recomendaciones. Para entender mejor esto, debemos recordar que Pablo, el apóstol, no le está escribiendo al mundo. A veces nosotros eso lo aplicamos allá. No le está escribiendo al mundo. Le está hablando a los cristianos de Corintio, a la iglesia de Corintio. Pero todo lo que está diciendo es como que si fuera, ¿verdad?, gente mundana. Lo que sucede es que los corintios se habían creído y se ufanaban y tenían un alto concepto de sí mismos mayor del que debían de tener. Había orgullo en ellos, porque el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, les había regalado la manifestación de todos los dones, de todos los ministerios. Todo lo espiritual ahí se manifestaba, y ellos pensaron que era eso lo que Dios aprobaba completamente. Y eso solo era parte. Lo que Dios aprueba primero es nuestro carácter cristiano, nuestra vida que refleja a Cristo, los principios de la palabra de Dios. Lo primero, ¿verdad?, tiene que estar dentro de nosotros. Y eso se forma con el trato y el trabajo cristiano que hacemos día a día con la palabra de Dios. Pero los dones son un regalo de Dios. No tienes que trabajar por ellos, Él te los regala, y como los pajaritos que están oyendo aquí cantan, así tú tienes dones, se te ha dado un regalo. Entonces no tenemos que llenarnos de orgullo por el regalo, sino que darle la gloria al que dio el regalo, ¿eh? Entonces, qué importante es la manifestación de los dones, pero sin carácter estamos mal. La iglesia de Corintios estaba igual, así. Y entonces Pablo tiene que reprenderlo. Están ustedes como los demás caminando en la carne, se los dijo. Entonces hay que entender el contexto, y Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Ellos eran los que tenían las fortalezas en sus mentes y corazones. Ellos tenían métodos, argumentos carnales en contra de los métodos de Dios y de la palabra de Dios. ¿Ves? Entonces Pablo les dice: no, esto no es así, tienen que hacer esto. Ahora, aunque las armas espirituales son despreciadas por el mundo, sí son temidas por los poderes demoníacos. Y cuando los creyentes pelean con armas espirituales, ningún principado o poder puede hacerle frente. Si luchamos con las armas de Dios, no podemos perder. Amén. No vamos a perder. Entonces, cuando uno ora o habla de la palabra, el mundo lo menosprecia. Cuando aplicamos conceptos y lo que estamos enseñando sobre cómo vencer todo esto, el mundo lo menosprecia, porque Satanás está actuando a través del mundo para traer vergüenza a los cristianos, para que se avergüencen de orar, se avergüencen de predicar de Cristo, se avergüencen de decir que creen en Dios o que honran la palabra de Dios. Pero Él lo hace para desarmarlo, porque esas armas son las que destruyen a las potestades y principados de maldad. Ellos les tienen terror a las armas del cristiano, y por eso tratan de desvirtuarlas. Entonces tenemos que tener bien claro el concepto. Por eso le decía Pablo que las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de la fortaleza. Va a derribar argumentos
altiveces, o sea, orgullo, que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo los pensamientos a Cristo para que sean destruidos. Todo eso el cristiano lo puede hacer. Ahora, vamos a ir viendo una por una estas armas y como les dije, solo va a ser la introducción, pero que va a quedar claro el concepto. Quizás en prédicas posteriores desarrollemos cada una de ellas de una manera ya más general. La primera que vamos a ver es el nombre de Jesús. Y vamos a leer Filipenses 2:9 al 11 para que ustedes puedan ver eso. Dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús tiene, hermanos, toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Por eso es cuando Él asciende a los cielos, le dice a sus discípulos en Marcos 16:17, les dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué? En el nombre de Jesús usted puede echarlo fuera. En mi nombre, dice. También hablarán nuevas lenguas, van a recibir dones del Espíritu. Y luego dice: tomarán en la mano serpiente, y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño en su nombre. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán en el nombre de Cristo. Todo lo que usted haga en el nombre de Jesús está autorizado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra por su nombre. Amén. Así es. Hoy muchos blasfemarán el nombre de Jesús, pero llegará el día que toda rodilla se doblará. Todos los que se burlaron, le negaron, todos, comenzando en fila desde el diablo, el falso profeta, la bestia, todo lo que habla el Apocalipsis de que se va a desencadenar y que aparentemente van a ir incursionando, toda esa maldad un día va a ser echado al lago de fuego. Todo se doblará y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Y eso tiene que fortalecernos, mis hermanos. El diablo tiembla ante el nombre de Jesús. Él no lo respeta a usted, pero cuando mira a Cristo en usted, él se detiene, él no lo puede tocar. Usted tiene autoridad sobre él en el nombre de Jesús, pero tenemos que caminar con él. Entonces, la primera arma que se nos presenta acá para nosotros es usar el nombre de Cristo. ¿En qué vienen? En el nombre de Jesús. Si a veces uno como humano tal vez tiene algún familiar o amigo que tiene mucha influencia y usted llega bien confiado donde va y usted quiere decir: vemos el nombre de fulano y tal, pase adelante, todo el mundo le da pasada. Y uno entra, pero todo así, pero creído. Pero imagínese, usted entra en el nombre de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo más lindo y tenemos que entender: el nombre de Jesús está puesto sobre todo. Una vez dicho esto, vamos a seguir con otras armas que nos da el Señor: la sangre de Cristo. Y vamos a leer primera de Juan 1:7. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros somos acusados por el enemigo, somos acusados por nuestra mente misma o acusados por otros hermanos, recuérdese que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz. Perdona por esto que he hecho y límpiame con tu sangre. Él lo limpia de toda maldad. Amén. La sangre de Cristo entonces es un arma para usted primero y para animar a los demás que puedan haber fallado. Pero hay algo más todavía. En Apocalipsis 12:11, lo vamos a leer. Dice: y ellos, hablando de todos los cristianos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿A quién le han vencido? Al enemigo, al diablo, a Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos al predicar.
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjense que en la Segunda Guerra Mundial, o sea, leyendo la historia, muchos soldados regresaron a salvo a sus países, no murieron, pero daban testimonio y contaban que por la muerte de esos soldados, ellos habían sobrevivido. Por la sangre de esos soldados que habían dado su vida en la batalla, los generales estaban vivos y estaban contando la victoria que habían tenido por la muerte de sus soldados. Ahora, fíjese bien el cambio. Nuestro general de generales, Cristo Jesús, no permitió que ningún soldado derramara su sangre ni muriera, sino que Él murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para que todos los soldados vivieran y no murieran. Amén. Y por eso nosotros somos más que vencedores. Nuestro general murió. Nuestro general derramó su sangre y la vida está en la sangre. Por eso Dios manda que respetemos la sangre. Y manda en la Biblia que no se debe de comer porque en ella está la vida. Y la vida proviene de Dios. Entonces, Cristo derramó su sangre para que sus hijos, sus soldados, no murieran y contaran la victoria de su general, dieran testimonio de la victoria de su general. Y no solo eso, estaban tan agradecidos que no les importaba hablar de él, aunque lo mataran. Por eso menospreciaron su vida hasta la muerte, de gratitud que tenían en sus corazones, de haber entendido que Él derramó su sangre y dio su vida para que ningún soldado muriera. Hoy usted está vivo por la sangre de Cristo. Hoy usted está en Dios por la sangre de Cristo. Hoy está en Él y tiene vida eterna por la sangre de Cristo. Amén. Es precioso eso. Por eso es que cuando algo sucede, usted recuérdese. No solo lo limpia de todo pecado, sino que le dio vida a usted. Estando muerto en sus delitos de pecado, le dio vida a usted, porque Él fue el que murió y derramó esa sangre. Amén. Qué poderoso es que usamos nosotros esta arma. Otro arma que podemos ver es la alabanza. Y la alabanza nosotros la hemos puesto como de segunda categoría o algo así. Pero no, la alabanza en los cielos y en la tierra es algo de gran poder en el mundo espiritual. Solo les voy a decir uno, Salmo 22:3. Vamos a leerlo. Dice: pero tú eres santo, hablando de Dios, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. O sea que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando la iglesia está cantando y adorando a Dios, hace una habitación para que el Espíritu de Dios descienda. Cuando usted está en una actitud de alabanza, cantando o también oyendo las alabanzas del Señor, hace un ambiente para que la presencia de Dios descienda. Y muchas personas dicen: como que estaba en la alabanza, sentí algo especial. El único especial aquí es el Señor, es el Espíritu Santo, y eso es lo que usted siente. Amén. Debe de aprender a alabar a Dios. Yo no sé cantar, usted cante. Dios en el cielo les digo que tiene un filtro allá para que usted cuando canta horrible, allá se oye bien bonito. Aquí se lo pone el Señor unos aparatos acá y todo lo que oye es lindo. Oye, cante, no se preocupe. Ahora, ¿qué hace lo espiritual la alabanza? Les voy a contar una historia de la Biblia que nos pone pero muy muy atentos. Y fíjense que el pueblo de Israel se había dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. Uno le llamaban Israel y el otro le llamaban Judá. Ahora, Judá en este tiempo estaba siendo asediada por el enemigo. Y habían muchos pueblos que se habían unido, casi como lo hacen el día de hoy,
con la intención de destruirlo. La Biblia habla que era multitud que venía contra ellos. En otra parte habla que dice que eran como langostas que venían como un enjambre enorme. Algunos piensan que eran millones de gente lo que se había reunido para destruirlo. Y en ese tiempo, ¿verdad?, el reino de Judá se había debilitado por la desobediencia, pero ahora estaban regresando. Y el pueblo se había mermado y eran muy pocos. Dice que eran como 2 rebañitos de cabra. Así los pone, con una multitud como langostas que venía contra ellos. Bueno, este rey, ¿verdad?, Josafat se llamaba. No haya que hacer, convoca entonces al consejo del pueblo. Y Dios les da palabras por los profetas y les dicen: no teman, yo voy a pelear por ustedes. El enemigo no los podrá vencer, yo les voy a dar la victoria. No tienen por qué pelear, ¿verdad? Bueno, entonces se preparó el ejército que tenía, que era poco, y dijo el rey: bueno, no vamos a pelear. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y tomado consejo con los sacerdotes del pueblo, decidieron poner a todos los levitas, a los cantores, a los sacerdotes delante del ejército para que fueran alabando al Señor. Comenzaron a alabar a Dios. Y miren lo que pasó. Esto se lo vamos a leer. Segunda de Crónicas 20:22. Dice lo que pasó. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Se deshicieron completamente, ellos mismos se destruyeron. ¿Qué me está dando a entender acá? Que cuando estamos alabando a Dios, el enemigo tiene planes para destruir. Se le confunden. Y entre ellos mismos se pelean, entre ellos mismos se desorganizan y se destruyen. Por eso es tan importante la alabanza del pueblo de Dios, pero también así es atacada para que no alabemos a Dios. ¿Ves? Cuando usted viene a alabar a Dios y tiene que aplaudir, siente un poquito de vergüenza, ¿verdad? Si viene y usted tiene que cantar, está viendo el del lado a ver quién lo mira, le da un poquito de vergüenza también. Menos que usted pueda danzar, ser libre para darnos sus saltitos como alabanza a Dios, menos que lo haga. Si ya con costo llegó a la iglesia, pero está viendo cuando va a entrar, si no vienen carros ahí, que se ponga el semáforo en verde para que pase todo y entra, y no lo miren que entró a la iglesia. Da vergüenza. Yo tenía un hermano que era de Carchay y nuestra iglesia quedaba antes, hace mucho tiempo, en esa calle que va para Carchá. Y él me decía: póngame de todo, pero no me ponga de ujier. ¿Y por qué? Es que tengo que estar en la puerta y todos mis amigos me van a ver. No quería que lo vieran. Qué tremendo somos el corazón del hombre. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esos pensamientos son del diablo. Repréndalos, llévelos cautivos. Si Jesús no se avergonzó de dar su vida en la cruz por usted, ¿por qué usted se va a avergonzar? ¿Y sabe qué? Dice un versículo, léalo por ahí en la Biblia: el que se avergüence de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él allá en los cielos. Usted un día va a tener que dar cuenta a Dios, lo quiera o no, porque en el mundo espiritual usted tiene que ir al Creador y ser juzgado por lo que hizo, sea bueno o sea malo. Va a ser juzgado. Y si usted no tiene a Cristo, va a pasar por el juicio. ¿Y qué razón le va a dar a Dios? ¿Qué le va a contestar cuando esté frente a frente con Él? Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso la gente del mundo, hay que orar por ellos, porque no entiende. Y si nosotros tenemos un poco de entendimiento, cambiemos, porque muchas veces podemos estar como la iglesia de Corintios, en la carne, caminando en la carne y resolviendo las cosas con puramente carnal y no como Dios manda con su palabra. Pues cuando Dios nos manda a hacer algo con su palabra, aunque parezca ridículo, Dios tiene la razón. Le digo a José: da 7 vueltas alrededor del muro de Jericó y se va a caer.
Era ridículo, pero era la palabra de Dios, y cuando dieron 7 vueltas se cayó y les dio la victoria. ¿Ves? Así es que tenemos que ir entendiendo que la alabanza es un arma poderosa. Alabe a Dios. Había una hermana que decía: yo llego mejor solo a oír la palabra, porque la alabanza no me gusta. Imagínense. O sea, pareciera algo que era loable, pero no. La alabanza prepara el ambiente espiritual. La alabanza confunde las fuerzas del enemigo. La alabanza hace que la presencia de Dios descienda y esté a favor de sus hijos. Así es que alabe a Dios. Un día vamos a dar una enseñanza más y nos vamos a poner a hacer cada punto aquí. Y van a ver qué lindo cómo se desata el poder de Dios. Hoy, como les dije, vamos a ir solo dando lo necesario. Otra arma que tenemos es la palabra de Dios. Entonces, una de las armas más poderosas es la palabra de Dios, porque ella contiene la verdad. Conoceréis la verdad y si la verdad te hará libre. Contiene la verdad y las promesas que tienen el poder para cambiar nuestras vidas. El estudiar, el meditar y poner en práctica la palabra de Dios no solamente nos transforma a nosotros, sino que transforma el mundo a nuestro alrededor. Hable de la palabra de Dios y va a venir el poder creativo. Dios habló y dijo y el universo se construyó. El universo no salió de una explosión, como dicen. Los hombres no salieron del mono, si no anduvieran brincando todavía. Dios los creó. Dios creó el universo con su palabra. Dios te creó a ti y a todos con su palabra. Y la palabra sostiene y sustenta todas las cosas. En la boca está el poder de dar vida y muerte. Y si tienes la palabra de Dios, vas a dar poder con lo que tú hables. Cuando tú bendices, bendices. Cuando tú maldices, también. Pero no es lo que nos manda a hacer Dios a nosotros. Por eso Jesús, el mandamiento que les encargó: amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque entonces vamos a bendecir con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a discernir entre el bien y el mal. Hoy vivimos en un mundo posmoderno, posverdad, y muchos no entienden qué es eso. Pero decir posverdad es decir que ya no hay una verdad, sino que hay una nueva verdad. O sea, esto ya no existe según la posverdad, sino que hay una nueva verdad, y esa verdad se le llama verdad situacional. Cada uno tiene su propia verdad. Si tú sientes que eso es bueno y lo haces, para ti es bueno, y los demás tienen que aceptártelo así, que es bueno. Si alguien dice que esto es de tal cosa, aunque vaya contra la razón, están aceptándolo, porque hay que aceptar que esa es otra verdad y que él tiene derecho a decir esa verdad. Pero no, mis hermanos, hay una verdad absoluta. La palabra de Dios dice: no matarás y no hay que matar, no adulterarás y no hay que adulterar, no robarás y no hay que robar. Esa es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Él personificaba la verdad. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de la palabra de Dios. Por eso debe usted conocerla. Un cristiano que no lee la Biblia, la palabra de Dios, está desarmado. No puede hacer frente a los problemas, porque no está sobre la roca, está sobre arena, y tarde o temprano se va a caer. Usted párese sobre la roca, que es Cristo, que es la verdad, la palabra de Dios. Entonces, ella nos ayuda a discernir lo que está bien y lo que está mal. Nos guía la palabra de Dios en la toma de decisiones y nos muestra el camino justo que debamos de caminar cada día. Y nos revela el carácter y la voluntad de Dios. Entendemos cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere. Entonces, al utilizar la palabra como un arma, que es la verdad,
resistimos las mentiras del diablo y entonces podemos experimentar una renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Tenemos que ser renovados, mis hermanos, para cambiar, y eso solo hace la palabra de Dios. Somos transformados por medio de su palabra. Entonces vamos a leer ahí un versículo, Hebreos 4:12, para que lo vaya poniendo ahí. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Si te expones a la palabra, es como un espejo. Vas a discernir entre lo bueno y lo malo, y van a ser expuestos tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Entonces es bien importante. Dice que parte el alma y el espíritu. Nosotros andamos haciendo todas las cosas mezcladas. Mezclamos lo espiritual con lo carnal y así vivimos como cristianos. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que hagamos una diferencia. Esto es de la carne y a la carne. Esto es del espíritu y al espíritu. Convierte el alma y corta y hace separación de lo espiritual y lo almático. Nuestras emociones, mis hermanos, no son de fiar, pero la palabra de Dios es de fe y te hace permanecer en el camino correcto. Entonces, ¿pero cómo lo sabemos? Porque experimentamos la verdad. Cuando usted tiene la verdad, la mentira se descubre sola. Alguien me decía: mira, para detectar los billetes falsos, ¿sabes cómo se hace? No, ¿cómo se hace? Aprendí a contar los verdaderos. Cuando te acostumbras a tocar los verdaderos, cuando tocas uno falso se detecta solo, sin mirarlo. Tú vas a saber qué es la verdad y qué es la mentira con solo estar en la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Otra arma, el ayuno. El ayuno poco se practica, pero es un arma muy importante. Es la obtención de alimento, ya sea parcial o totalmente, con el fin de buscar la presencia de Dios o la comunión con Dios, o, ¿verdad?, orar porque algo se realice en nuestras vidas. El propósito de ayunar también se hace cuando se propone, ¿verdad?, en el corazón hacer ayunos para darle gloria y gracia también a Dios. También se ayuna en condiciones difíciles y situaciones complicadas para obtener el favor de Dios. Ahora, en sí el ayuno no es el que cambia las cosas. Cuando estás ayunando, afliges tu alma y entras en un tiempo de oración y búsqueda de Dios, y se fortalece más en el espíritu de uno y, ¿verdad?, se comunica de una manera más, ¿verdad?, fácil con Dios. Entonces la respuesta viene de una manera como que, ¿verdad?, se fortaleció para que llegara. El ayuno es bien importante y se puede hacer diferentes clases de ayuno, pero el más general es el que se hace ya sea de un día total, o sea, solo con agua, o un día solo parcial, comiendo alimentos como verduras u otras cosas así. Se dedica a Dios y se ora y se busca la presencia de Dios para el fin que nosotros estemos anhelando y deseando. Entonces vamos a ver un versículo en esto. En este caso era una situación muy complicada, pero, ¿verdad?, lo muestra como algo que podemos nosotros imitar también. Vamos a ver en el libro de Esther, capítulo 4, del 15 al 16. Esther 4, 15 y 16. El pueblo de Israel estaba pasando un problema muy grande y estaban por ser destruidos, y pasa esto. Dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey.
Y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Estaba dispuesta aún a perder la vida para obtener la libertad de su pueblo. Ahora, ella ayunó 3 días y 3 noches, sin comida y sin agua. Ese es el ayuno más fuerte que se puede hacer, pero la condición era igual. Si ellos no eran salvados, toda la nación iba a perecer. Entonces, por eso dice, yo lo voy a hacer, porque de todas maneras, si perezco, perezco. Pero voy a intentarlo. Y se puso a orar y a ayunar con todo el pueblo, 3 días y 3 noches. Imagínense, sin tomar agua, con este calorcito. Usted deja de tomar agua y al rato ya no aguanta. Ellos estaban en el desierto y 3 días no tomaron agua. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿eh? Pero lograron la respuesta de Dios. Entonces, el ayuno muy importante, ¿verdad? Lo podemos practicar también. Otra arma que no se nota mucho, pero sí es un arma, es la humildad, mis hermanos. Y vamos a ver Santiago 4 del 6 al 7 que dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Cómo huye el diablo? Cuando se encuentra una persona que es humilde. Y por naturaleza el ser humano en su corazón no es humilde. Siempre nos estamos llenando de orgullo. Y es fácil saberlo, cuando tenemos orgullo y cuando no. ¿Verdad? La envidia es un factor muy importante que tenemos que analizarlo. ¿Verdad? Siempre, ¿verdad? Por eso es de que cuando habla de Jesús y su victoria, dice, tengan el mismo sentir que tuvo Jesús, que aun siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y Dios le dio la victoria hasta lo máximo. Entonces, podemos ver que la humildad es algo que debe de preceder a cualquier acción que nosotros vayamos a hacer. Si vamos a luchar contra el diablo y no somos humildes, vamos a perder. Ejemplo, Pedro. Allá estaba Pedro con Jesús y le dice a Jesús, me van a entregar, me van a matar, les cuenta todo. Y le dice, Pedro, yo, Señor, voy a defenderse. Aunque todos estos te nieguen, yo, Señor, voy a pelear con el diablo y no te va a vencer. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Y qué dice la Biblia? Pedro, Satanás ya te pidió para zarandearte. ¿Por qué? Porque vos querías pelear con él, pero con ese orgullo que te carga, él te va a vencer. Y cabal, lo venció. Tenemos que ver cuál es nuestra motivación. ¿Qué nos motiva a hacer algo? Es bien importante. Miren, qué lindo es tocar en la alabanza, pero si usted sube a tocar para que lo vean, ya no funciona. Qué lindo es servir, mis hermanos. Pero si usted va a servir para que lo miren con la etiqueta ahí de capitán, no sirve. ¿Ves? Si yo voy a predicar, y bueno, yo digo, para que salga, ¿verdad? Ahí en Facebook y que pues me den unos cuantos aplausos, ya perdí. Tenemos que ser humildes. Y les voy a contar algo para que miren cómo cuesta eso. Hicieron un concurso mundial para encontrar a la persona que fuera más humilde en toda la tierra. Miren, es una tarea bien difícil, pero lo lograron el concurso. Encontraron a la persona más humilde y traían el premio, lo subieron al atrio donde estaba y traían el premio para dárselo. Cuando se lo iban a dar, se lo quitaron, porque se llenó de orgullo de ser tan humilde. ¿Qué les parece? No le damos una. El más humilde se llena de orgullo de ser humilde. Así es el corazón del hombre. Por eso solo Cristo nos puede transformar. Amén. Denle un aplauso al Señor entonces. Y una última arma que vamos a ver es la armadura de Dios. No la vamos a estudiar, es grande, es bastante, pero ya va a haber días que la vamos a ver. Solo les voy a decir para qué sirve. La armadura de Dios
Dice Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si usted anda puesto la armadura de Dios, las acechanzas del diablo siempre van a venir. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si usted anda en la carne, a él le gusta la carne y se lo puede comer. Ande en el espíritu porque eso no le gusta. Entonces dice que nos vestamos con toda la armadura de Dios. Conozca cuál es toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, estar firme contra las acechanzas del enemigo. Muy bien. Efesios 6:13 también dice algo parecido. Vamos a leerlo, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firme. ¿No le ha pasado, mis hermanos, que hay un día que todo sale al revés? Le va mal desde la mañana hasta la noche. Todo se cambia, todo se transforma y uno no sabe ni por qué. Ese es el día malo. Pero si usted tiene la armadura de Dios, va a estar firme. Pasado el día malo, usted se mantuvo firme y rechazó todo el ataque del enemigo. Venían pensamientos, lo llevaba cautivo a Cristo. Venían acechanzas, en el nombre de Jesús las echaba afuera. Venían otro tipo de acusaciones, en el nombre de Jesús las ponía en la cruz. Tenemos las armas entonces. Entonces, mis hermanos, si usted conoce estas armas, quizás pueden haber más, pero con esta es suficiente. Les nombré 7. ¿Ves? A ver si nos acordamos: el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, la alabanza, ¿verdad? La palabra de Dios, el ayuno, la humildad y la armadura de Dios. Con estas 7 que conozcamos es más que suficiente. ¿Cómo aplicarla? Ahora, si usted quiere indagar más acerca de esto, indáguela. Es bonito, averigüe qué es la armadura de Dios. Y un día que prediquemos acá, se va a exponer mucho mejor para que usted la use. Entonces, las armas espirituales son esenciales en la vida cristiana. Nos permiten estar en guardia, atento y luchando contra los ataques del enemigo. Tiene que estar convencido en su mente y entendimiento de su corazón que Cristo ya nos dio la victoria. Nosotros peleamos con un enemigo que ya está vencido. No hay que vencerlo. Cristo ya lo venció en la cruz. Lo que nosotros hacemos con estas armas es hacer prevalecer la victoria que ya Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Por eso les hacía la referencia de que en la Segunda Guerra Mundial muchos soldados murieron para que los generales salieran con vida. En Cristo, el general de generales, que es Él dio su vida para que ningún soldado muriera. Todos los soldados derramaron su sangre para que hubiera aquí libertad. Él derramó su propia sangre para que todo el mundo fuera libre. Por eso es que podemos inclusive dar nuestras vidas por un general así, por Cristo, y menospreciar aún la vergüenza, el oprobio o aún la propia muerte, si es para dar testimonio de Cristo. Amén. Usemos las armas espirituales, mis hermanos, y sigamos hacia adelante. Vamos a dar un tiempo de oración. Voy a hacer una oración y después nos vamos a quedar orando para que usted pueda meditar en esta palabra que ha recibido hoy. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, hemos expuesto tu palabra, Señor. Nada podríamos hacer si tu Espíritu Santo no la lleva al corazón y transforma nuestra mente y transforma nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, que esta palabra ha caído en buena tierra para que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y que cada uno de mis hermanos, Señor, juntos como iglesia la pongamos en práctica para que miremos la gloriosa manifestación de los hijos de Dios y que el Espíritu Santo, Señor, llene completamente este lugar.
Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle otro aplauso al Señor. Gracias.